Muy buenas tardes nuevamente, siendo las 2 en punto de la tarde, de manera muy puntual vamos a retomar nuestra agenda académica de la 12ª versión de Colombia Genera 2023. Pido muy especialmente a nuestros asistentes tomar asientos si son tan amables, aquellos que están ingresando como los que ya se encuentran en el recinto. Recuerden que nos apoyan en las redes sociales. Muy bien, aquí tenemos Wi-Fi, tenemos clave para los que están llegando en este momento, seguir nuestras redes como nos informan. Andy-Colombia en Twitter, en Instagram como Andy Colombia Oficial y por supuesto unirse a la conversación digital con el hashtag Colombia Genera Andy. Para nosotros es muy importante que ustedes estén posteando sus fotos y por supuesto retroalimentándonos en redes sociales con todo su contenido. Vamos a continuar la jornada con el panel Ruta hacia la transición energética en Colombia. Quiero invitar al escenario, por favor, a Cristian Andrés Díaz, viceministro de Energía. John Jairo Contreras, vicepresidente de Grandes Clientes de Banti. Diana Jiménez, gerente de Regulación y Relacionamiento Institucional de Enel Colombia. Carlos Adrián Flores, director de la Unidad de Planeación Mineroenergética de la UVME, y Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía, quien será el moderador de este segmento. Al señor moderador le informo que tenemos el tiempo establecido en pantalla, por lo tanto, frente a ustedes en un monitor, para, por favor, solicitar cumplir a cabalidad este tiempo. Bienvenidos todos los panelistas. Adelante, señor moderador. Bueno, estamos esperando al director de la UB, no sé si le damos un minuto, arrancamos de una vez. ¿Esperamos al director o vamos andando? Sabíamos que ya había llegado. Sí, es que él entró acá y salió un minuto. Ahí viene. No es por ponerle presión, doctor Adrián, pero aquí lo estamos esperando. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Aquí tenemos, creo que un grupo ideal para discutir los temas de transición energética. Aquí está el director de la UVME, que es, no sé, si esto fuera un avión en que tenemos que llevar de la matriz que tenemos hoy energética a la nueva de bajas emisiones, pues la UVME es, al final del día, es el radar de ese avión, es el que está ayudándole al gobierno, al país a mirar para dónde deberíamos ir, cuáles son los nubarrones, cuáles son los... El vice, que es tal vez el piloto o el copiloto del avión. Y aquí tenemos dos empresas del sector, una que yo creo que nos va a decir que ese avión debería andar mejor con gas y otra que nos va a decir, no, yo creo que ya estamos para eléctrico. Pero sí, estas conversaciones de transición energética nos dan la posibilidad de mirar una cantidad de aspectos y de ver la foto grande de lo que está pasando en el sector. Y quisiera arrancar, Adrián, con usted, como precisamente encargado del radar, con una pregunta, y es, cuando ustedes miran desde la UVME, miran en dónde estamos, miran para dónde tenemos que ir, y si seguimos con la analogía del radar, ¿cuáles son las preocupaciones que tienen ustedes? ¿Cuáles son los nubarrones que ven en el horizonte? ¿Qué es lo que no lo deja dormir en materia de transición? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy encantado de compartir con los panelistas acá. Bueno, hay varias cosas que no me dejan dormir, pero hablando, energéticamente hablando además, hay bastantes. Pero creo que hay una, y seguramente otras las vamos a ir desarrollando en la medida de la discusión, y es el tema de transmisión. Yo creo que podemos empezar por ahí. Ustedes saben que hace poco nosotros terminamos una ronda de asignación de capacidad, de capacidad disponible en el sistema,
Allí nosotros aprobamos 8.321 megavatios, habíamos anunciado inicialmente 7.500, de manera preliminar y mientras hacíamos la depuración de la información, porque era un sistema de información nuevo, un proceso nuevo, como ustedes saben fue la primera asignación bajo la 075. Entonces, 8.321 megavatios adicionales sin contar con lo que ya venía asignado, ¿cierto? Que eran alrededor de 15 gigas. Entonces, por supuesto, parte de nuestro reto importante es pensar cómo vamos a hacer para, primero, acomodar toda esa nueva generación. Mayoritariamente solar, por supuesto, el 77% de esa nueva generación será solar. Entonces, allí hay un reto importante. Yo creo que ya lo estamos viviendo. El tema de La Guajira, pues es conocido por todos, ¿cierto? El tema de colectora, cuestecitas, pero por supuesto no es el único proyecto que genera conflictividad. Entonces, una de las preguntas que nosotros nos hacemos es, si de aquí al 2032 vamos a tener 23.900 megavatios adicionales, ¿cómo vamos a hacer para preparar el sistema para poder que opere de manera adecuada y para no generar cuellos de botella importantes, pues notablemente en transmisión? Entonces yo creo que hay un reto importante y yo me atrevería a decir que, y esto puede sonar como un poco tautológico, y es planear anticipadamente. Por supuesto la planeación implica anticiparse, pero parece ser que nos toca apretar una tuerca adicional allí en esa anticipación. Es decir, todavía con los retrasos que tienen los proyectos actualmente estamos viendo como que toca apretar una tuerquita adicional en esa parte de la anticipación. Y eso es un reto pues técnico, social, matemático importante. Dejo ese inicialmente a ellos, sé que ahorita vamos a seguir explorando un poco más. ¿Qué quiere decir esa tuerquita? ¿Cómo es esa tuerquita de la anticipación? Esa tuerquita de la anticipación tiene varias aristas. Por ejemplo, quiero extender o quiero tender una línea entre el punto A y el punto B. Uno como ingeniero eléctrico pues, corre su flujo de carga, corre sus escenarios y dice, sí, yo necesito una línea de transmisión entre este punto y este punto. La UME, hay que decirlo, y yo soy partidario de ese construir sobre lo construido, ha venido incorporando algo que se llaman alertas tempranas dentro de su ejercicio de planeación, que es identificar no solamente que necesito conectar ese punto A y ese punto B, sino qué hay entre ese punto A y ese punto B, ¿cierto? ¿Qué tipo de zonas, qué tipo de comunidades, qué tipo de conflictividad yo me puedo encontrar? Entonces, cuando hablo de apretar esa tuerca es que tenemos que darle un peso adicional a eso en el ejercicio de planeación. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, digamos, que propongamos unos proyectos y que por licenciamiento social y ambiental nos demoremos 3, 4, 5 años. Sí, yo creo que hay ejemplos importantes en la zona oriental que dan cuenta un poco de eso. Entonces, por ejemplo, por tirar alguna idea loca, puede haber algunos trazados que parezcan, que se alejen del óptimo inicialmente, por costos, de pronto hasta por tiempos, pero de pronto lo que nos estaríamos ahorrando por otros lados en conflictividad social puede compensarse. Eso es uno de los ejemplos, digamos, que podría decir de apretar esa tuerquita. Y tengo otro por el lado de la generación, y si quieren ahorita lo desarrollamos. Dele brevemente para poder darle el paso a ellos. ¿Cuál es la otra cosa que le preocupa? Y por ejemplo, por otro lado, de la generación, con los proyectos que estamos recibiendo, nosotros tenemos, por supuesto, nosotros no podemos decir dónde tiene que ir la generación, ustedes saben que eso, ¿cierto? Nosotros no planeamos la generación, damos de pronto algunas señales, hacemos un plan, pero eso pues corre por libre cuenta de los inversionistas. Pero de alguna manera sí tenemos que leer y en este proceso de asignación tenemos una información muy interesante que podemos analizar para ver, más o menos, tenemos algunas sensibilidades, pero para ver dónde está ese gran apetito. Y cómo podemos adelantarnos también en el ejercicio de planeación para que en 3, 4, 5 años la respuesta de la UME no sea otra vez, me negaron el punto de conexión. Qué bueno poder planear un poco de manera paralela, ¿sí? no que la transmisión persiga a la generación, sino que la transmisión se prepare de manera un poco más anticipada. Muy bien. Voy a ir ahora con las empresas, Vice, y le pregunto a usted al final. Diana, ¿ustedes qué los trasnocha de la transición energética en Colombia?
Bueno, Tomás, muchas gracias y muchas gracias a la Andy por esta invitación. La verdad es que estamos trasnochando muchísimo. En este momento nosotros desde Enel llevamos cerca de 10 años trabajando en temas de transición energética desde diferentes instancias. De hecho, recientemente contigo terminamos un estudio con esa visión 2050 de la transición energética, que también es un estudio pues, que está a disposición de todos. Pero en la vida real, nosotros hoy estamos invirtiendo cerca de 6 billones de pesos en transición energética, traducidos principalmente en 3 puntos. El primero son las renovables, digamos los grandes retos de los que Adrián habla, precisamente desarrollo es uno de los grandes temas que tenemos, en temas de electrificación, en todos los temas de digitalización, modernización de redes y también todos los temas de movilidad eléctrica, que es uno pues, de los puntos que vemos dentro de la transición energética. Parte, digamos, de esos escenarios que nos trasnochan en temas de renovables, la verdad es que nosotros vemos unas palancas supremamente importantes, unas relacionadas, por ejemplo, con dimensionar qué es la transición energética, cuáles son los escenarios de corto, mediano y largo plazo, cómo lo estamos haciendo, y eso permite apalancar precisamente estas inversiones. Parte del desarrollo que nosotros vimos y de los estudios que tenemos conjuntos, lo que vemos es que para que el país logre precisamente esa transición necesitamos cerca de 1.32% del PIB nacional. Obviamente estas inversiones requieren tiempos de planeamiento, de anticipación, pero sobre todo una tríada ganadora que nosotros vemos es esa coordinación de la que se hablaba en la mañana, digamos de Estado, empresa y comunidad. Esa tríada ganadora nosotros vemos que sí hay 3 elementos fundamentales que deberíamos seguir trabajando. Uno, desde el punto de vista institucional, con el fortalecimiento de lo que significa la transición energética de todas las entidades a nivel nacional, de todas las entidades a nivel territorial, gobernaciones y de las entidades a nivel municipal, incluyendo pues todas las autoridades ambientales. Creemos que hay un punto supremamente importante que todos podemos seguir trabajando conjuntamente y que obviamente se vuelve fundamental. El segundo de ellos tiene que ver con los retos sociales, es seguir trabajando de la mano de las comunidades, y ahí nosotros tenemos una propuesta que hemos elevado al gobierno de tener casi un mecanismo de diálogo permanente y un mecanismo de solución de conflictos que nos permita seguir avanzando en la transición energética. Solo quería dejar un ejemplo. Winpeshi es uno de los grandes proyectos que nosotros estamos desarrollando en La Guajira, 200 megavatios, que ya tenemos cerca de 2 años de atraso, y parte de lo que nosotros vimos el año pasado en el 2022 que pudimos trabajar solo 180 días precisamente por bloqueos, y este año pues empezamos con 45 días, que afortunadamente pues ya con los diálogos entre el Ministerio Interior, comunidades, pues pudimos avanzar. En ese sentido, ese diálogo con las comunidades permanente y poner a la Andy, digamos, la propuesta de ese mecanismo que podamos avanzar, lo consideramos pues absolutamente fundamental. Y el otro tiene que ver con la ejecución real de los proyectos de transición energética. Hay proyectos que realmente requieren mayor articulación, que tienen una complejidad súper fuerte. Los temas, digamos, de movilidad eléctrica también tienen retos distintos, pero los retos que estamos viendo más fuertes es poder aprovechar, digamos, los potenciales que hay en el país, solar, pero sobre todo, digamos, los desarrollos en Guajira lo estamos viendo como un reto supremamente importante. Muy bien, gracias. John Jairo, ¿ustedes qué los trasnocha de la transición? Muy bien, Tomás. Pues el trasnocho nuestro es quizás que no está tan claro el energético que acompaña la transición, ¿sí? Entonces el gas natural a veces es el enemigo o a veces es el gran aliado, ¿sí? Y esa definición todavía no es lo suficientemente clara. Fíjese que ayer salió un comunicado en el que dice, estamos redireccionando en el camino correcto el tema porque el gas digamos, vuelve a salir como un acompañante de la transición. Pero claro, este comunicado todavía no está firmado por el conjunto de los ministros. Entonces uno dice, hay que resolver el tema del gas natural. Tenemos la fortuna de que este es un país que tiene recursos importantes de gas natural, los tenemos ahí. Tenerlos ahí y no desarrollarlos es como no tenerlos.
Entonces, ¿cuáles son las grandes batallas que hay que resolver y que el gobierno y el Estado tiene que poder sacar adelante? La producción, motivar esa comercialización de largo plazo. Todo el escenario que está aquí presente, industriales, necesitan una señal de largo plazo en sus energéticos para poder desarrollar sus actividades. Necesitamos desarrollar la infraestructura. Tenemos infraestructura muy importante que sirvió para unas fuentes de, digamos, de suministro, pero que han cambiado. Y tenemos que conectar esas nuevas fuentes y desarrollar esa nueva demanda. Entonces, conclusión, la gran tarea y el gran trasnocho para nosotros es, primero, que le demos al gas natural esa importancia que debe tener como el compañero ideal de esta transición energética, y segundo, que es que hay conversaciones pendientes, hay que resolver grandes proyectos de interconexión de gas para que cuando todos tengamos un escenario relativamente cómodo de suministro de energía, podamos dar pasos importantes de sustitución o de desarrollo de proyectos de eficiencia energética y de transición energética. Pero entonces a ustedes, John Jairo, para preguntárselo en blanco y negro, ¿ustedes creen que debería ser, o usted cree que debería haber nuevos contratos de exploración? Deberían haber nuevos contratos de exploración, y los que ya están en fase de desarrollo tienen que comercializarse de largo plazo y con urgencia. O sea, esas señales para el industrial y para la demanda son importantes. Tenemos un escenario con los campos actuales que pueden resolver 1, 2 décadas, no lo sé, 1 década y después. Entonces, es necesario que esta industria se mantenga. Creo que la señal del comunicado que salió ayer, que firma el Ministerio de Hacienda, da luces de que esa es la idea, pero hace 2 semanas no era. Entonces, esa claridad es importante. ¿Y deberíamos desarrollar todas nuestras reservas independientemente de dónde estén los yacimientos? Pues obviamente hay una lógica inversora que tiene que jugar acá, pero lo importante, vuelvo y digo, no tiene sentido que tengamos reservas si no somos capaces de colocársela a la demanda para su uso. Esa bendición tenemos que convertirla en el milagro. Muy bien, gracias. Vice, ahí a uno siempre le toca, cuando está sentado en el ministerio, recoger todas las preocupaciones. Le hago 2 preguntas. La primera, sobre lo que dice Adrián, que lo recoge también, el recoge Diana, y es, el gobierno ha sido muy insistente en los temas de participación y ha usado siempre la palabra vinculante. Ha sido una de sus banderas desde el programa de gobierno hasta hoy, participación vinculante. Pero la pregunta es, ¿puede uno hacer transición energética? ¿Puede uno tener la planeación de la que habla Adrián? ¿Puede uno tener los proyectos que necesitamos para poder descarbonizar la economía y que entren a tiempo si no le mete el concepto de oportuno a la participación? ¿Cómo en la práctica acelerar esos proyectos? ¿Cómo lo ven ustedes desde el ministerio? Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Pensé que me ibas a preguntar también qué me trasnochaba mi hijo en este momento de 3 meses, pero bueno, la pregunta cambió un poco. Creemos, por el contrario, Tomás, que las cosas no han sido oportunas porque en su momento no se tuvo en cuenta una mayor profundidad en la participación ciudadana. Aquí haciendo un promedio de cuánto estamos retrasados en proyectos de transmisión, señor de la UDME, si me colaboras. No, hay unos desde 2013, los de zona oriental. Claro. Entonces, cuando uno mira, efectivamente hay diferentes razones. De 2013 dijo el director de la Sí, del 2013, perdón, sí, para que los demás escuchen. Y si uno lo mira, pues hay diferentes razones, no todo es temas sociales, hay temas ambientales, temas incluso un poco ya con componentes más políticas, pero quizás si hacemos el pequeño grupo de la parte social, uno dice, bueno, efectivamente hay que ser oportunos, y aún más nos toca ser oportunos en este momento, porque tenemos muchos sectores del país estresados. ¿Sí? Rápidamente, GCM, para nadie es un secreto, Oriental. En este momento también tenemos ya una región del Chocó con bastantes posibles problemas, precisamente ¿por qué? Por el tema de la no oportunidad. Entonces sí, en este momento es cómo buscamos la forma de ser oportunos con lo que se tiene, pero al mismo tiempo es ser conscientes de que hay que incluir de una manera muy fuerte esa parte social para que todo lo que queramos hacer pues no sigamos haciendo una continuación de retrasos que ya vienen desde hace ya más de 10 años. Entonces aquí también es el balance de oportunidad, componente social
cuál es el trade-off de que efectivamente esto no nos ponga en un riesgo eléctrico el sistema de energía nacional. ¿Y usted está optimista que vamos a poder resolver los temas que tenemos para que los proyectos... Sí, incluso justo antes de entrar acá me crucé con Diana y me dio la tranquilidad. De hecho, o sea, es la ventaja de poder estar aquí sentados, empresa, gobierno. Adrián lo mencionaba, es construir sobre lo construido, tampoco es venir a pretender inventar cosas que ya efectivamente han venido andando y que con los 3 pequeños ajustes o las 3 pequeñas tuercas que vamos a tocar, mejorarlas. Por ejemplo, el tema territorial no es nuevo, ha venido andando, pero sí se han hecho otros énfasis un poco de dónde se ponen los recursos, ¿sí? Cómo podemos organizar lo que ya venía funcionando para que sea un poco más efectivo en las medidas que se están tomando. Y hoy me encuentro con Diana diciéndome, oye, se nota muchísimo lo que ha pasado en La Guajira, entonces, y lo acaba de mencionar ella con Winpechi. Entonces, sí hay cambios, falta mucho todavía por ajustar seguro, y en parte por eso es aprovechar estos espacios para que nos retroalimenten de qué otra forma, con qué otras visiones podemos cambiar las cosas. Y la otra pregunta, vice, sobre el tema del gas. El comunicado que expidieron ayer dice que se va a continuar, esa es la palabra que usan, continuar con la exploración y la explotación. ¿Eso quiere decir que va a haber nuevos contratos de gas también? Por el momento, es nuevos contratos, no. Sí, yo creo que eso sí ha sido, digamos, la posición clara. Lo que sí también hay que dejar abierto es que no es nunca más nuevos contratos, ¿sí? Entonces es un poco de, hay que continuar la exploración, sí, hay contratos que están firmados que por diferentes razones no están haciendo las actividades de exploración. Entonces primero revisemos lo que está, hay muchas cosas adjudicadas, cómo podemos ponerlas a andar todas en la medida de lo posible, y las que ya están andando, cómo podemos mejorarlas. En paralelo se viene haciendo la hoja de ruta de la transición que esperamos salga en este primer semestre del año, donde se van a mostrar una serie de escenarios de cuáles son las alternativas que tiene el país para cumplir incluso compromisos que vienen ya previamente establecidos, 2030, 2050, índices sectoriales, índices del país, cómo podemos llegar allá, ¿sí? ¿Qué tenemos en este momento? ¿Qué nos hace falta? Y puede que como conclusión de un análisis ya profundo de la visión, las metas es claras para el 30, para el 50, se diga no, efectivamente los que hay no alcanzan. Pero en este momento es cómo hacemos para materializar los que ya están para que efectivamente pasen a ser constituidos reservas formales del país. Muy bien. Ahora que usted decía, que no me preguntó a mí que me trasnocha, dijo, no sé si dijo mi niño o el niño. No, mi niño, en este momento, mi niño, Tomás, y estamos haciendo todo lo posible para que en unos meses no me trasnoche el niño. Sí, esperemos saber ya el IDEAM, las agencias internacionales muestran un incremento de probabilidad del niño para el segundo semestre. Si mal no recuerdo, la última publicación está ya por encima del 60% a partir del mes de agosto. Digamos que por experiencias previas, pues afirmarlo ya con un 60 no es tan así. Hemos tenido épocas en las que sube a 60 y de un momento a otro se descuelga. Tenemos que esperar a ver que pasemos la época de la barrera de predictibilidad para ver si efectivamente esa condición se confirma o no. Lo que sí les podemos en este momento transmitir es, desde ya estamos tomando medidas, estamos partiendo de recoger, por ejemplo, las experiencias aprendidas en los 2 últimos eventos declarados como niños formalmente, 9, 10, 15, 16, en ese evento seco, 19, 20, que finalmente no fue declarado como niño, pero sí fue, digamos, una de alta afectación para nuestros embalses. Estamos viendo de ahí qué podemos retomar, por ejemplo, en el año 2016,
que fue un gran éxito en expedición de resoluciones con muchas medidas temporales, cómo esas medidas temporales las podemos incorporar quizás de forma permanente o si también tenemos que ver que sean transitorias para esa etapa puntual del niño. Entonces, desde ya lo estamos haciendo y pues aún más teniendo en cuenta, lo mencionaba anteriormente por mis compañeros, los retrasos de proyecto, etcétera, etcétera. Esto nos obliga a que tenemos que ser bastante anticipativos en las medidas que queramos implementar. Me voy a devolver para llegar al final, Adrián, otra vez. Estamos desde el punto de vista gas y estamos desde el punto de vista, como lo ven ustedes en Enel Diana, ¿estamos listos para el niño? Si el niño se materializa a final de este año, ¿estamos listos o no? Bueno, sobre el niño, la verdad es que nosotros vemos varios puntos importantes. El primero, como lo decía Cristian, lo decía Adrián, tiene que ver con la expansión. Realmente necesitamos tener listos ciertos proyectos que ya casi van a entrar y pues creemos que con esos refuerzos importantes podríamos tener cierta tranquilidad desde el punto de vista hidroeléctrico y de hecho aprovecho. La verdad es que nuestras plantas de generación y en general el sistema hidroeléctrico es muy importante para la confiabilidad y la seguridad del sistema energético colombiano. En términos generales, nosotros lo que hacemos es precisamente incorporar esas señales que estamos viendo de mediano a largo plazo para poder cuidar nuestros embalses, para poder cuidar nuestros aportes ante la presencia del fenómeno del Niño, y en términos generales pues es parte de lo que hemos venido haciendo en los últimos meses precisamente por esa señal de corto mediano plazo del fenómeno del Niño. Desde el punto de vista de combustibles, pues obviamente nosotros desde lo térmico pues también estamos listos. La única gran diferencia que tenemos en este fenómeno del Niño tiene que ver con el costo de los commodities, que como todos sabemos pues claramente ha tenido un repunte supremamente importante en materia de carbón y gas. Y eso hace que quizás pues obviamente la señal que se podría ver en una condición pues de escasez podría ser distinta. Y desde el punto de vista, digamos, de lo que podemos extrañar es la entrada de renovables. Realmente nosotros sí creemos que la diversificación de la matriz ayuda a todos los componentes de seguridad energética y en la medida en que tengamos renovables para también complementar la operación en una condición seca, pues va a ser súper fundamental si llegamos a tener un fenómeno del Niño. Razón por la cual pues es muy importante podamos acelerar los tiempos de desarrollo con ese triángulo virtuoso de verdad entre empresa, comunidad y Estado para que podamos entrar estos proyectos renovables. De todas maneras, si tenemos un déficit en materia de generación, en materia de transmisión, digamos no necesariamente por temas de planeamiento exclusivamente, sino por la misma construcción y entrada de esos proyectos, y vamos a necesitar que entren para disminuir esa estrechez, digamos que tenemos oferta-demanda. Pero entonces la respuesta, entiendo por el lado de Enel, tú dices, estamos listos. En el listo. Y por el lado del país. El país yo creo que estamos listos, pero estamos muy cortos desde el punto de vista de estrechez oferta-demanda y necesitamos expansión y oferta para lograrlo. John Jairo, una de las experiencias, a mí me tocó el Niño 15-16, que fue muy, muy difícil. Uno de los temas más críticos fue el gas, fue la disponibilidad de gas. Ahí el vice me estaba contando que él estaba en Exem en esa época y bueno, estábamos recordando épocas de Niño. Fue duro la disponibilidad de gas. ¿Cómo ven ustedes el tema de gas para el niño? Yo viví uno antes, el del 2009, y tuvimos 4 meses en que teníamos que redistribuir el gas entre las distintas industrias, cortar unas un par de días, volver a habilitarlas otro día, y eso fue traumático y fue una experiencia que como empresa dijimos, no la podemos volver a vivir. Obviamente eso tenía un origen, no había oferta de gas en firme, se contrataban interrumpibles. Han pasado los años y hoy no puedo decir cómo será el comportamiento si pasa un niño, porque obviamente no sabemos qué tan profundo y qué tan fuerte pueda llegar a ser. Pero pongo un símil a ese fenómeno, cuando sale un campo. O sea, en el niño hay un incremento de demanda, ¿verdad? Pero ¿qué ha pasado en los últimos años cuando decrece la oferta por un mantenimiento, por un campo? Que entramos en crisis.
total crisis, suspensión de industrias. Reciente, el año pasado tuvimos como las peores experiencias de tener que suspender a industriales con contratos en firme, que tenían que, digamos, dar una actividad económica vital para el país y que tuvimos que restringirlos. Entonces yo no estoy tan seguro que tengamos resuelto el tema. De hecho, en los procesos de comercialización más recientes, una de las fórmulas de la venta de suministro fue suministro con firmeza condicionada, que ante un fenómeno del Niño, pues se pueden ejercer ese tipo de contratos y generarían una distorsión. Entonces, ahí es donde planteo el ejercicio. No sé, pero no creería que estemos tan seguros y tan tranquilos desde el punto de vista de gas, y eso le imprime un nivel de urgencia a que la canasta, digamos, de contratos cambie, las fuentes cambien, que diversifiquemos y que interconectemos los sistemas de transporte para poder viabilizar algo tan sencillo como que hay exceso de oferta en la costa que no se puede usar en el interior. Ya ahora se han comunicado unos aumentos de capacidad y de contraflujo, pero es importante que esas señales se den para poder estar más tranquilos. Muy bien, Adrián, usted es el hombre de los balances, usted es el hombre de si tenemos los energéticos o no. ¿Ustedes cómo están analizando este Niño? ¿Qué hay del tema del gas? ¿Qué hay de la planta de importación de gas? ¿Qué hay de las señales con la planta que tenemos aquí en el Caribe? Y el panorama de la oferta versus la demanda de energía eléctrica, ¿cómo lo ven desde la UPE? Bueno, Tomás, a mí me invitaron a un panel de transición, estamos hablando de seguridad energética y Niño, pero está bien, todo está interconectado. No, para mí chévere, sí. Mire, en la UPME tenemos como dos grandes avenidas en este momento. Una es planear para la transición energética justa, y sobre eso podemos charlar también. Y dos, planear para un mundo o para un país que es muy vulnerable ante los efectos del cambio climático. Planear para situaciones de fenómenos de cambio climático muy exacerbados. Eso, por supuesto, cambia también un poco las lógicas de planeación y exige métodos tal vez un poco más rigurosos para prepararnos ante la incertidumbre y ante el peor escenario. ¿Qué vemos nosotros? Parte de lo que decía Cristian hace un momento es de los esfuerzos que en las últimas semanas hemos activado, ¿cierto? A través pues, del CACSE que ustedes conocen, es precisamente prepararnos un poco y empezar a hacer los balances, a ver cómo estamos para este año. Si bien cualquier fenómeno, pues un niño o un verano prolongado, así no sea niño, siempre pone un nivel de estrés importante y tenemos que prepararnos. Y hay algunas alertas, de todas maneras, pues nosotros vemos que por el momento, digamos, no vemos una señal crítica de una alerta en rojo. Vemos sí que por supuesto necesitamos esa disponibilidad de gas, por supuesto, porque hemos venido pues con una generación térmica, digamos, relativamente baja, que seguramente empezará a subir un poco. Vemos que para este año, en algunos escenarios, inclusive replicando, acá me estoy metiendo un poquitico como en el terreno de XM, pero algunos escenarios críticos de niños pasados, tratando de seguir esas curvas, de todas maneras, pues se ve obviamente un despacho importante de térmicas, pero digamos que todavía se ve que se puede enfrentar. Para irme como al otro lado, un poco no tan pesimista, sino un poco optimista también es el tema de las renovables. Si bien hay retrasos, si bien tenemos unos paquetes ahí importantes de pronto atrapados en el norte del país, hay que decir que de todas maneras siguen ingresando megavatios constantemente ¿cierto? Al SIN. No creemos que este año entre desde la UPME, lo que hay reportado para este año son 6.600 megavatios que entrarían este año. Hay que ser honesto, no vemos que eso vaya a entrar, que se materialice, pero sí creemos que una cantidad importante de eso se puede materializar y nos va a ayudar también a este año. Entonces nos va a ayudar también a sopesar y nos va a ayudar a controlar de pronto un posible evento seco, independientemente de cuán profundo sea. Para mencionar un poco el tema, bueno, tema de gas y tema de planta, por supuesto, ese proceso pues va andando, no es una planta de regasificación, estoy hablando de la del Pacífico, que nos ayude en un futuro próximo, pues porque los tiempos de construcción son bastante altos. Nosotros estamos viendo
unos tiempos de construcción en donde la planta entraría en operación tal vez 2027 finales o 2028, es lo que más o menos vemos en el panorama. Entonces ya es un tema pues un poco más de prospectiva. Pero digamos que con esa planta sí estamos viendo una posibilidad también de generar otros encadenamientos para el mismo gas natural, de pronto en términos de gasificación de transporte, de carga, principalmente de pronto en algunos corredores del suroccidente del país. Ahí yo creo que puede haber cosas interesantes. Por supuesto, para eventos próximos no alcanzaríamos a tener pues ese posible gas. Aclaro que la planta de regasificación del Pacífico pues es un proyecto identificado desde hace muchos años, ¿sí? Tal vez 8 o 9 años, y que se ha venido posponiendo, ¿cierto? Hubo un proceso en el 2020 pues, que quedó desierto y en este momento pues, estamos otra vez con ese proceso. Por supuesto, la planta en los escenarios de la UBME se ve como necesaria, ¿sí? en el futuro mediano, precisamente ante eventos secos y ante eventos de mucho estrés del sistema o situaciones de mucho estrés. Digamos, eso para aclararlo, uno, pues que es un proyecto que viene de hace tiempo, y dos, que pues por supuesto la labor de la UBME es planear también ante el peor escenario, ¿cierto? Un poco el tema de minimizar el máximo riesgo. Muy bien. Diana, ¿querías decir algo rápido? Porque tengo una Súper contrapregunta, rápido. Adrián, dale. No, es que hay un tema que no lo hemos hablado aquí y estamos en la ANDI, que tiene que ver con la demanda precisamente para el niño. Nosotros creemos que se han venido dando señales de política, señales regulatorias muy importantes precisamente en materia de autogeneración y de generación distribuida. Y esa es una gran diferencia respecto a lo que teníamos 5 años atrás. Y lo uno con los temas de transición energética porque precisamente el concepto de democratización nos ayuda para efectos de poder apalancar nuevos escenarios de digitalización, las mismas comunidades energéticas y todo lo que tiene que ver con los sistemas DERS, con los sistemas de generación distribuida. Entonces creo que esa sí es una gran diferencia, hemos avanzado yo creo que a nivel digamos de sistemas y de subsistemas y eso permite pues poder también tener cierto grado de resiliencia adicional. Muy bien, gracias Diana. En ese punto, fíjese Adrián, que usted dice, estamos hablando de transición, estamos hablando de niño, que es corto plazo, y en ese sentido usted tiene razón, el énfasis que hemos hecho en esta ronda sobre el niño, pero fíjese también que si algo nos ha mostrado la guerra de Ucrania y si algo nos ha mostrado lo que ha pasado en Europa es que sin seguridad energética la transición se vuelve muy, muy difícil. Y para la demanda es muy difícil pensar en descarbonización sin pensar en seguridad y en precios. Y esto lo conecto con lo que acaba de decir Diana, y es también la UME está mirando la demanda hacia adelante. ¿Cómo están viendo los temas de demanda y lo que hay que hacer del lado de demanda para llevarnos en ese proceso de transición? Sí, ese punto de Europa a mí me parece un ejemplo interesante y yo creo que hay mucho para explorar ahí, para aprender. Primero, no solamente es el tema de soberanía, que hace parte, ese es parte del segundo pilar de la transición energética justa, de hecho, el tema de soberanía energética, junto con gradualidad y seguridad. Pero creo que el ejemplo de Europa también muestra algo que es incómodo para el mundo entero. Y es que si bien Europa ha hecho unos ingentes esfuerzos por tratar de diversificar su matriz energética, no podríamos decir que ellos realmente han hecho una transición absoluta hacia energías renovables. Es decir, es lo que teóricos de la transición energética dicen, en Europa no ha habido una transición sino una adición energética. Es decir, ellos siguieron consumiendo fósiles con una pendiente positiva. Encima de eso montaron unos paquetes de renovables. Eso no es una transición, eso es una adición. ¿Listo? Entonces, ese ejemplo es importante, ¿por qué? Porque no solamente es el tema de soberanía del que tenemos que aprender, sino nosotros queremos hacer una adición, es decir, queremos seguir en una senda creciente de consumo de combustibles fósiles o realmente queremos hacer una transición en donde hay un consenso, cuando uno mira las definiciones de las agencias, que es transitar hacia un mix más verde, pero dejando atrás las energías provenientes de los fósiles. Esas son las definiciones de transición, ¿cierto? Acá yo no me estoy inventando nada nuevo. Europa no hizo eso. Europa no
no limitó su dependencia de los fósiles, sino que puso encima unos paquetes de energía renovable. Creo que eso es lo que no tenemos que hacer acá, ¿sí? Lo que no tenemos que hacer. Ahora, del lado de la demanda, ¿qué se ve? Pues yo creo que hay un mensaje muy importante que acabas de decir, y es el tema, digamos, de generación distribuida, que por supuesto para los efectos de nuestro análisis, pues vemos es una inyección. Entonces, una demanda neta que parece bajar y pues para la planeación finalmente si sale de una disminución de la demanda o una inyección, pues sale siendo positivo y nos quita un peso importante. Entonces, nos gustaría ver una penetración mucho más fuerte y decidida de generación distribuida para que esa demanda, esa neta que nosotros vemos, se vea impactada. ¿Qué más vemos nosotros? Pues de la demanda yo creo que vemos también una evolución interesante de biocombustibles, sobre lo cual yo creo que también hay que hacer apuestas interesantes. En el tema de transporte pues yo creo que no hay que ahondar bastante, y acá me atrevo a decir algo y es, yo el gas natural no lo veo como energético de transición en unos sectores, pero si a mí me preguntan en el transporte, yo digo, a mí eso me suena. A mí eso me suena porque estamos desplazando líquidos con todas las implicaciones, inclusive fiscales que tienen temas de salud, y estamos quitando también un peso por la parte del petróleo. Entonces a mí me suena mucho esa ecuación. Creo que vemos también una posibilidad interesante, más que todo de pronto por el lado de carga pesada, de gasificación. A mi llegada a la UME me encontré pues con algo muy interesante para mí. Ustedes saben que nosotros pues evaluamos y emitimos los certificados de incentivos tributarios, y dentro de los de gestión eficiente de energía vemos con alguna frecuencia vehículos a gas, sí, certificados para vehículos a gas. Entonces yo creo que ahí puede haber unas apuestas interesantes, y vemos por el lado del transporte, por supuesto, y otra vez no estoy diciendo nada nuevo, pero pues en el transporte es donde se deben centrar unas apuestas importantísimas en descarbonización. Yo, Jairo, demanda de gas. Estoy que me hablo, ¿no? Ahí le tiré una ayudita, sí, ahí le tiré una ayudita. Me gusta la ayuda, solo quería poner sobre la mesa que en el sector industrial, a ver, en la matriz energética colombiana, el carbón, el bagazo, la leña se consume más que la energía eléctrica y más que el gas natural. 22% carbón, leña, bagazo contra 17% energía eléctrica, 16% gas. Cuando uno mira el consumo industrial, encuentra que hay no recuerdo exactamente si es un 43% también de participación industrial en ese tipo de energéticos. Entonces, lo que quiero dejar sobre la mesa es que ese desplazamiento que mencionas en el diésel y gasolina, que es que, ojo, abro paréntesis, el consumo energético del país, casi el 50% es gasolina y diésel, ¿sí? Entonces, efectivamente, ahí hay un desplazamiento importante que genera otras externalidades positivas, pero en la industria todavía hay conversaciones pendientes en temas de carbón, en temas de bagazo, en otro tipo de temas. Obviamente no todo, porque hay una razón de ser de que eso exista, pero sí se puede generar una expansión con gas natural para desplazar contaminantes de alta participación. Y ahí en segmentos diferentes terciarios hay unas comunidades energéticas carboníferas. Yo pongo el mal ejemplo de este ranking, pero de las 8 municipios que peor calidad del aire tienen, no es CO2, pero es la peor calidad de aire y sí tiene una asociación con CO2, 7 están en la región que atiende el Grupo Vanti, 7 de 8. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo las puedes asociar? Pues es que hay unos distritos energéticos que consumen carbón, en Ráquira, en Soacha, en Cogua, bueno, en Sogamoso. Ahí yo creo que hay cosas por hacer. Yo siempre he planteado en muchas comunicaciones que todo artesano, pequeño industrial que reemplace una infraestructura de carbón con el aval de la UME tiene que considerarse un usuario no regulado y darle las garantías para que se pase al gas natural y pueda tener digamos, las condiciones que no le permiten hoy hacerlo, que es un tema económico. Entonces yo creo que si exploramos un poco más encontramos que siempre hay algo más por hacer asociado con gas natural. Gracias, Vice. ¿Cómo actuar
desde la demanda, porque uno pensaría que sí, la transición es un proceso que fundamentalmente está liderado por la demanda y la demanda es el que va a direccionar cómo es la oferta. Si no se toman medidas o no se dan señales para que se desplace la demanda de unos energéticos más contaminantes, unos menos de menores emisiones, va a ser muy difícil. Entonces, ¿cómo piensan ustedes manejar los temas de demanda? ¿Usted cree que se va a reabrir la discusión sobre el impuesto al carbono? ¿Usted cree que el gobierno ha venido haciendo la tarea, una tarea difícil, por supuesto, en gasolina, en aumentar los precios de la gasolina, en ir cerrando la brecha, en diésel ha ido más despacio? ¿Cómo ve usted los temas del manejo de la demanda, de lo que se puede hacer desde el ministerio para fomentar la transición energética? Sí, bueno, digamos que partiendo del problema en dos, pues el tema de aumento de precios es un tema ya de corto plazo, es un problema que está y hay que buscar cómo solucionarlo. Ya el tema de transición es cómo vamos a ver al futuro. Creo que voy a copiarme de muchas cosas de las que mencionó Adrián, que ahí las estuvo mencionando claramente, y es, bueno, desde el punto de vista de la demanda, primero eficiencia, entonces seguir trabajando fuertemente en materia de eficiencia. Se tienen los programas en materia de eficiencia específicos para la región Caribe, pues para nadie es desconocido que es un poco alto el nivel de pérdidas que se tienen en la región, entonces cómo podemos también mejorar el tema de eficiencia. Y de cara al resto de la demanda, ya no es una decisión propia del Ministerio de Minas y Energía, sino es un trabajo interministerial. De hecho, el Ministerio de Minas y Energía tiene que irle respondiendo o darle la disponibilidad de los recursos a lo que hacen los otros sectores. Nosotros como Ministerio de Minas y Energía no podemos tomar la decisión de a partir de este momento todo el transporte es eléctrico, no. Eso ya es una decisión que tiene que hacer el propio Ministerio de Transporte y con el apoyo de Presidencia. Nosotros como Ministerio de Minas y Energía sí tenemos que estar preparados para que la decisión de cambio que se tome en el lado del transporte, por ejemplo, siendo uno de los principales consumidores de energéticos, pues la tengamos. Si finalmente, Adrián lo decía, creo que en el tema de dónde veía él el gas como combustible de transición y dónde no, entonces decir que Colombia va a ser un transporte 100% eléctrico en el mediano plazo, eso creo que nadie de los que está acá se lo cree, pero ¿por qué no trabajar dos aspectos? Biocombustibles, lo mencionó también Adrián, cómo podemos incentivar más el gas, entonces ahí ya estamos hablando de cómo vamos a ir cambiando la demanda, eso nos va a desplazar un poco el combustible líquido, ¿sí? Entonces, ¿cómo desde el Ministerio de Minas y Energía nos estamos preparando para esa demanda? Porque si se toma una decisión de transporte en gas, pero nosotros no tenemos la disponibilidad del recurso, pues entonces algo mal estamos haciendo. O el tema de biocombustibles, hemos venido trabajando últimamente con el sector de caña en Colombia, diciéndoles, oiga, esto de los biocombustibles es parte de la transición. Ustedes cómo también apuestan a que esto se cumpla, cómo hacemos para que esa mezcla de combustibles provenga de producto nacional. Sí, ellos en este momento pues vienen haciéndolo, pero no se tiene una estabilidad en ese producto. ¿Cómo hacemos para que esa estabilidad en el producto se mantenga? ¿Cómo hacemos para poder garantizar que podemos llegar de mezcla del 5 al 10% por el lado de la demanda en biocombustible en la mezcla? Entonces, digamos que como Ministerio de Minas y Energía vemos muchos escenarios, muchos escenarios, pero vuelvo y repito, no es una decisión propia del Ministerio, es un tema ya interministerial, que para eso digamos que se viene también trabajando ya un poco cuál es la visión de cada uno de los sectores, agricultura también, agricultura aparte de la mano del IPSE, que entiendo yo que va a estar en un panel posterior, cómo ayudamos también nosotros a generar demanda de energéticos en la agricultura con proyectos agroindustriales. ¿Sí? En este caso, ¿cómo podemos, y eso es una nueva demanda para el país, cómo hacemos que los proyectos agrícolas que hoy en día se tienen se industrialicen? Eso al final va a ser un consumo energético adicional, y entonces cómo desde el Ministerio de Minas y Energía le damos ese energético adicional para que los proyectos hagan una realidad. Entonces digamos que es un tema bastante abierto, no hay una decisión clara para esto en el sentido de que realmente no existe una única decisión. Eso es un tema muy dinámico y va a ir dependiendo precisamente de cómo el país sigue evolucionando y cómo seguimos extendiendo nuestras economías. Pero habría, dice, señales de precio. ¿Ustedes se imaginan tomando algunas señales de precio desde el punto de vista regulatorio de remuneración?
ve cambios ahí, nos anticipa cambios ahí, o qué señal daría en ese sentido? Pero de precios te refieres De los energéticos para facilitar esa sustitución hacia los combustibles más limpios, a la electrificación, al gas. Ok. Por el momento, digamos que las señales de precios están en el que va a seguir aumentando los combustibles líquidos y digamos que en eso sí se ha venido, tú muy bien lo mencionabas, se viene con el aumento de la gasolina. En el último mes fueron 400 pesos, ACPM en cero. ¿Sí? La política o lo que se ha determinado desde presidencia en conjunto con Ministerio de Hacienda y con Ministerio de Minas y Energía es que esto va a continuar y en parte no es tanto porque lo vean como, es que quieren desde ya desincentivar el tema del uso de la gasolina. No, es que también es un tema fiscal muy grande que tenemos en este momento de unos cuantos billones de pesos. ¿Cómo hacemos para resolver ese problema? Entonces, también como dejar claro que el incremento no es porque desde ya se está diciendo es que es prohibida la gasolina o es que ya no quieren más gasolina, no, es que es un tema fiscal real que le está pegando a las arcas de la nación, entonces ¿cómo podemos solventar? Entonces, por el momento se mantiene la señal de seguir incrementando los precios de los combustibles líquidos. Por parte del gas, pues el gas es precio internacional, ¿sí? Según cómo se va moviendo el mercado, subió, ha vuelto a bajar un poquito, está ahí más o menos, o sea que también es un poco de la dinámica, no se ha pensado en llegar a decir es que el gas se tiene que imponer un precio, ¿no? O sea, sigue con su dinámica de mercado. Y en materia de electricidad, se hizo el Pacto por la Justicia Tarifaria el año pasado, tuvo ciertos resultados que quizás ya pues, con la dinámica económica que hemos tenido ya no se perciben tanto como se llegaron a percibir en el mes siguiente que se tomaron las decisiones del Pacto por la Justicia Tarifaria, pero sí se tiene pensado ver qué opciones se podrían mejorar de cara a la mejora de tarifas en energía eléctrica. Bueno, muy bien. Nos queda un minuto larguito. Para el cierre quisiera pedirles a los cuatro que respondan a una pregunta un poco distinta al lado de las empresas, un poco distinta al lado del gobierno. Al lado del gobierno, a Adrián y al vice, quisiera preguntarles lo siguiente. Cuando termine este gobierno, ¿no?, en 2026, ¿ustedes dónde esperarían que estuviéramos en materia de transición energética? ¿Qué cosas concretas creen que vamos a poder realistamente lograr y vamos a poder avanzar concretamente en materia de transición? Y a Diana y a John Jairo, quisiera preguntarles, ustedes desde el punto de vista de empresa, de sector, ¿qué es la acción de gobierno que creen que les va a facilitar más necesaria, más importante en este momento para poder avanzar ustedes también en la transición? Entonces, si quieren, arranquemos contigo, Diana, y hacemos la ronda así, terminamos con Adrián. Vale, Tomás, gracias. Solo reforzar para nosotros que la transición energética en realidad requiere inversiones muy importantes. Y en esa solicitud, la verdad es que nosotros vemos la necesidad de mantener ese diálogo permanente, de verdad, Estado, comunidad, empresa. El desarrollo de las subestaciones eléctricas no está siendo fácil, el desarrollo de las líneas de transmisión y distribución no está siendo fácil, el desarrollo de los proyectos de generación no está siendo fácil, así que ese acompañamiento y esa coordinación que nos permita materializar realmente los proyectos de transición energética, ese entendimiento por parte de todas entre sí, digamos, de ese flujo de entendimiento entre las tres partes, yo creo que es fundamental para nosotros poder materializar la transición energética. Muchas gracias, John Jairo. Vale, pues un poco repitiendo lo mismo, yo creo que la señal es desarrollo de infraestructura. El gran problema hoy es desarrollo de infraestructura. Tenemos que interconectar los hallazgos y llevarlos hacia la demanda. Entonces, el incentivo que pueda dar el gobierno es mucho para que esa realidad se dé. El segundo, si estoy pidiendo, digamos, haciendo mi cartica al niño Dios, pero los combustibles, como lo mencionabas claramente, de la gasolina y el diésel, el que no se está moviendo es el diésel.
y el gran inductor que generaría una transición, una transformación o un cambio de vehículos diésel 25 años de antigüedad hacia vehículos Euro 6 nuevos está asociado en un tema de competitividad. Entonces, en la medida que se profundice ese levantamiento de los subsidios, se generan decisiones mucho más aceleradas en temas de transporte. Yo creo que otros temas de coordinación es muy importante que bajemos el nivel de las grandes ideas allá, temas de ejecución. Por ejemplo, temas de biogás, se habla mucho de biogás, que el biogás va a entrar, pero cuando tú empiezas a ver cómo son estos proyectos, no están cerrando, hay que generar los espacios fiscales adecuados. El tema del digestato es un tema que no se está hablando y es parte integral digamos, de la ecuación que genera la rentabilidad. Ese detalle de este tipo de proyectos no se ha abordado y creo que hay que darlos para que eso se dé. Y el tema es promover la eficiencia energética. La transición energética, dos pilares, energías renovables, pero el otro, la eficiencia energética, eficiencia energética. Yo te aprendí un tema que creo que los datos es de la UCME. De la industria colombiana hay un desperdicio energético, si lo comparo contra la mejor energía, frente a la mejor tecnología industrial, del 34%. O sea, la industria hoy desperdicia un 34% de energía si la comparas con la mejor tecnología disponible en Colombia y un 50% con la mejor tecnología del mundo. O sea, hay mucho por hacer en eficiencia energética. Vicellano, ¿qué cosa le pediría al gobierno? No, estas 4 cositas. ¿Cómo nos vemos, vice, al final del gobierno en 2026? ¿Dónde cree usted que realistamente podemos estar en materia de transición? Yo voy a hacer un barrido quizás en obras y voy dando números. Colectora bastante avanzada en construcción con sus líneas asociadas, los proyectos AES, Enel, Celsia, EDPR, también pues muy en paralelo con ese estado de colectora. Bajándonos un poco más, todo el tema del área oriental totalmente resuelto, los proyectos que tenemos atrasados desde el 2013 ya totalmente terminados. Siendo un poco quizás anticipativos, el tema del Chocó que lo mencionábamos anteriormente, pues también ya con una solución estructural para lo que es la región eléctrica del Chocó, una solución que quizás no va a estar ejecutada, pero sí va a estar ya definida y en bastante estado de avance. ¿Qué otros así? Mezclas de biocombustible, en este caso de gasolina, donde garanticemos ese 5% de esa demanda del 2026. O sea, que podamos decir es que efectivamente tenemos ese 5% y no estamos con esa volatilidad donde en ocasiones tenemos 0% en mezcla. Entonces, poder decir, tenemos una mezcla bastante estable del 5%. ¿Qué otro proyecto así grande? Dime un proyecto y te digo cómo lo veo. Planta de regasificación. Planta de regasificación en estado avanzado de construcción. Incluso me copió de la fecha que dio aquí el director de la UDME, 26-27, o sea que podríamos hablar. Bueno, finales 27, entonces a mitad de construcción. Y yo creo que con esos proyectos así, bueno, quizás, y es como otra de las cosas en las que le estamos apuntando es un proyecto de hidrógeno a gran escala para el año 2026, o sea, algo que muestre un poco cifras, números de al menos de unos 2 dígitos, quizás 3. Y otra cosa importante y es el tema de el desarrollo de los proyectos productivos en esas zonas no interconectadas, que efectivamente sea una cosa que se materialice. Yo llevo creo que 3 eventos diciendo exactamente lo mismo y aquí lo quiero repetir y es el hecho de llevarle electricidad a la familia a veces no les cambia la vida. Hay gente que no quiere que le lleve electricidad porque tú le llevas es una factura, es un problema. Entonces, poder nosotros llegar es con proyectos de cobertura asociados a proyectos productivos que efectivamente les cambie la vida, no solamente desde el punto de vista de cobertura eléctrica, sino también de su productividad de por sí y que les permita también hacer sostenibles esos sistemas energéticos que nosotros les estamos llevando. Eso sería mi visión. Muchas gracias. Adrián, para cerrar. Bueno, ¿usted me permite ser un poquito ambicioso o...? Lo que usted quiera. Bueno, por lo menos unos pinos en los siguientes temas. Lo que él menciona al final es fundamental. Cómo relacionarnos con las comunidades, no solamente en un proceso de descarbonización, sino de mejora de condiciones de vida. Creo que
me gusta siempre reiterar que una cosa, las emisiones no son un concepto único, sino que tienen apellido. Una cosa son las emisiones de subsistencia, otra cosa son las emisiones de lujo. Lo que tenemos que atacar son las emisiones de lujo, listo. Y de hecho esos esfuerzos son mucho más eficientes. Pero voy a permitirme mencionar 3 cosas rápidamente. Mejorar, perfeccionar el relacionamiento con las comunidades. O sea, el wish list, voy a copiarme ahí también. Que las comunidades digan, va a pasar un proyecto por acá, que bueno, esto nos va a cambiar la vida, pero de verdad, ¿sí? ¿Cierto? No pintar 3 escuelas y dar 2 cuadernos, no, de verdad, de manera estructural. Que digan, esto nos va a cambiar porque ya vimos el ejemplo ABCD. Eso sería, ¿cierto? Un punto de llegada maravilloso y creo que tenemos una oportunidad muy importante de aquí al 2026. 2, transporte. Si no avanzamos en infraestructuras de transporte público, digno y electrificado, la ecuación de la descarbonización no va a cerrar. Nuevamente, sin el transporte la ecuación no da. Y eso necesita no solamente carros eléctricos y carros a gas, necesita es menos carros, necesita es transporte público digno, ¿sí? Que el viceministro pueda montarse en el metro tranquilamente, 20 minutos leyendo. Eso sí cambia realmente el chip. Y eso implica descarbonizar los imaginarios, que ese sí es más difícil de descarbonizar, ¿no? Y por último, va a sonar un tanto extraño, punto 1 de los acuerdos de La Habana. Sin un campo, o mejor dicho, con un campo atravesado por sendos conflictos, también nos queda muy duro meternos en la senda de la descarbonización. No es nuevo para nadie, las cifras siempre se manejan por ahí, es que la energía pesa el 35% de los gases de efecto invernadero y el sector AFOLU, silvicultura, agricultura, cambio de usos de la tierra, el 50 y pico, como sugiriendo que toca volcarnos al sector AFOLU y no tanto en energía, no, es que es al contrario, o sea, a la energía, al sector energía le toca de hacer de hermanito pequeño responsable cargando el mayor. ¿Por qué? Porque descarbonizar el sector AFOLU en países que no tienen conflictos es relativamente sencillo, ¿sí? Plantación en zonas de agricultura, etcétera, recambio forestal, pero es muy difícil uno descarbonizar el sector AFOLU en un país que tiene segunda Marquetalia, bandas residuales, etcétera, y eso pasa por el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Entonces, al sector energía le toca ser el hermano menor responsable y de hecho redoblar los esfuerzos por la imposibilidad que existe hoy en día de generar acciones de alto impacto en el corto plazo por la conflictividad en el campo. Bueno, creo que ya me van a matar. Aquí el doctor Concha está. Creo, vice, que tenemos que… ¿Le damos 2 minutos al vice? No, y simplemente por cerrar con lo que mencionaba Adrián de los proyectos, que ellas lo hablaba con él, porque gratamente ahora uno se encuentra con cartas que están llegando al ministerio y a la UTME, cartas firmadas por las comunidades pidiendo que por favor se hagan los proyectos. Entonces, es un cambio bastante interesante. No vamos a entrar aquí a mencionar ni proyectos ni comunidades, porque yo sé que ustedes empiezan a sacar aquí cositas cruzando información, pero digamos que es muy bacano ver que eso es lo que se está viendo hoy en día. O sea, 2 cartas para ser específicos diciendo, oiga, por favor, Ministerio, UTME, hagan que este proyecto sea una realidad, porque eso nos va a cambiar a nosotros la vida como comunidad. Es muy bonito. Muchas gracias. Ahí tienen ustedes la visión del gobierno. Doctor Concha, guarde este video para Colombia Genera 2026 y lo volvemos a ver. Muchas gracias a todos.